¿Y dónde está mi perrito? ¿Está por allá? No, no, no está por allá. Para otro lado. Pero... Hola, ¿me escuchan? Aló, chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿Y me escuchan ahí o no? sí, profe. Ya, súper. No sé si todos saben que este es el link, porque yo me di cuenta pues, hace poco que siempre es el mismo link. Estoy en clase, Ray. Ay, ¿quieres comerlo? Estoy en clase. Ay, ¿quieres comerlo? Lo siento, Raimi. Me da la impresión de que no todos saben, porque si no habría más gente hasta ahora. Así que voy a ponerlo en un curso. Sí, profe, publícalo, ¿no? Por si acaso. Sí, porque Pero ponga ahí si quiere en el mensaje que va a ser el link de siempre, que así siempre después es el saben mismo. que... Sí. Sí. Sí, nunca le he hecho propaganda así. Tengo a mi hijo acá, así Sí, que se escucha. está todo, sí, está todo medio. Y además tengo la lavadora puesta y un montón de otras cosas, así que espero que no colapse la clase, ¿ya? Fuerza, profe. Sí. Igual es todo súper cuico acá en mi casa, porque tengo secadora de ropa y lavavajillas. Así que, Ah, pero en todo caso apagué el lavavajillas, pero sí está la secadora de ropa y recién a mi señora se le cortó la luz y está en una reunión. Así que, bueno, estoy probando otra cosa hoy día también. Estoy probando ver si me funciona el Zoom con dos pantallas. Así que voy a tratar de compartirles el PowerPoint que tengo en una pantalla. Y quizás voy a poder ver el chat, que nunca lo puedo ver si lo hago así. ¿Ven mi pantalla o no? sí, O sea, profe. ¿ven la presentación? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Entonces sí me va a funcionar, porque así puedo tener el zoom acá y eventualmente puedo ver lo que ustedes escriben en el chat, si es que escriben algo en el chat, aunque no sé. Ya, voy a esperar que llegue más gente. Cuando seamos 15 voy a empezar a grabar, ¿ok? Acá. No sé si hay alguien en la cuarta región. ¿Hay alguien en la cuarta región o no? ¿En alguna parte de la cuarta región? Santiago nomás, profe. Ya, no llovió nada hoy día. Era previsible en todo caso. El pronóstico mostraba que no iba a llover mucho en Santiago. Pero sí está lloviendo harto más en otras partes de Chile. Mientras esperamos que llegue gente, porque todavía son muy pocos, eh, les voy a Profe, mostrar. ¿Sí? por el foro hay alguien que responde que es de la cuarta región. Ah, O sea, ya. por el foro, por el chat. ¿Y en dónde específicamente? ¿Dónde estás, Miyali? ¿Estás ahora? ¿Estás en La Serena? ¿Cerca de La Serena? Está lloviendo mucho, sí, sí. Es muy bonita la situación para el norte, porque de verdad está lloviendo mucho. Entonces déjenme mostrarles, les voy a mostrar el satélite, a ver si puedo, porque también hay una cosa bien interesante ahí.
Sí, claro. Este es una imagen de satélite de hace poco, es un loop, y acá es una imagen que se llama la imagen infrarroja, entonces lo que se ve son la temperatura de las nubes, pero también se ven con esos colores así como medio naranja, se ven algunos rayos, ¿ya? Y lo más interesante de esta imagen es ver el ciclón que está frente a la costa de Chile, del norte chico, en este caso está justo frente a la costa del sur de la cuarta región, el sur de la región de Coquimbo. Y ustedes ven que aquí hay unas bandas de nubosidad que le están pegando a la costa y le están pegando sobre todo a la zona sur de la cuarta región, o sea, desde justamente de La Serena al sur. ¿Ya? Está súper intensa esas bandas. Y lo que sucede en Santiago, básicamente, son dos cosas. Una, que las bandas están muy paralelas a la costa y por lo tanto esas bandas de precipitación que no son las temperaturas más bajas, ojo, sino que más bien son esas que están ahí, que se ven más gorditas, se ven más blancas, no tienen mucha temperatura, no están muy frías realmente. Esas bandas de precipitación están como paralelas a la costa y por lo tanto se produce una sombra orográfica, sombra de precipitación orográfica se llama, que es que cuando impacta la precipitación sobre un lado de la cordillera de la costa, en este caso el otro lado de la cordillera de la costa está más bien seco, pero además de eso tenemos cordones transversales y hay un cordón transversal al norte de Santiago que se llama el cordón de Chacabuco, que son las montañas que uno cruza cuando va de Santiago a los Andes, y esas montañas también producen una sombra orográfica de precipitación, ¿ya? Entonces, cuando uno mira ahora la precipitación acumulada, por ejemplo, en las últimas 12 horas, ¿ya? En las últimas 12 horas en el BISMET, que es esta herramienta del CR2 en donde se pueden hacer estas cosas, cambiemos un poco la escala para que se vea un poco más cercana a los montos que efectivamente se han visto. Noten cómo la lluvia en las últimas 12 horas se ha concentrado más bien en el norte chico, ¿ya? En esta zona de acá donde han estado pegando las líneas de precipitación, ¿ya? Y Santiago, básicamente, nada. O sea, en la terraza en San Pablo, que es una estación de la DNC, cayeron 0,8 milímetros, en Quinta Normal cayeron 0,6 milímetros, en Cerro Calán cayeron 0,4 milímetros. Pero si uno se va, miren, ni siquiera hay que llegar a Valparaíso, sino que uno cruza Santiago hacia el norte, estas montañas que les digo yo de acá, y un poco la primera cordillera de la costa, desde Santiago a la costa, ya ahí en Olmué uno tiene 14 milímetros, 15 milímetros en Limache, 12 milímetros, y si se fijan, yo veo un poco más. Si ahora uno va más al norte, acá hay 20 milímetros y hasta más de 20 milímetros acá, y sigue lloviendo 11 milímetros en Ovalle. En Ovalle van acumulados 11 milímetros y todavía está lloviendo, y todavía le queda un poco más de energía al sistema para producir más precipitación ahí en esa zona de la cuarta región. Así que con temperaturas muy bajas también, y los que estamos en Santiago vamos a poder mirar, seguramente se va a despejar un poco en la tarde, se va a despejar bastante en la tarde cuando pase este sistema, o quizás no tanto, pero deberíamos ser capaces de ver la cordillera de la costa nevada, ¿ya? Porque en la cordillera de la costa sí cayó harta precipitación y las temperaturas fueron bajas. La línea de la isoterma cero estuvo como a 2000 metros, un poquito más bajo, incluso 1500 metros, así que hay bastante nieve en la cordillera de la costa. Y la cordillera de los Andes, por otro lado, no llovió mucho, así que tampoco se va a ver mucha nieve, se va a ver más bien más bonito hacia el poniente. Ya, para que lo miren y le pongan atención a eso. Sí pueden haber tormentas, pero son estas tormentas de acá, ¿se fijan? En el centro de la baja hay unas tormentas eléctricas dando vueltas. Ahora, ¿a dónde van a caer esas tormentas cuando la baja pase hacia el continente? Muy probablemente van a estar al norte de Santiago de nuevo, ¿ya? Y podrían haber algunas tormentas acá en la costa de la cuarta región de nuevo. Así que mala suerte para los santiaguinos. De nuevo, ya estamos en una situación de sequía muy, muy seria.
Y el problema es que estamos en el momento crítico, ¿ya? Y estamos mal, como si estuviéramos bien en otras cosas. Además, estamos en una hipersequía, ¿ya? Que es la situación del año pasado, que fue un año hiper seco, más sumándolo a la situación de este año que está siendo también hiper seco. O sea, una cosa es la sequía, que falten 100 milímetros, pongámosle, de los 320 que llueven en Santiago en total en el año, pero que falten 200 milímetros. Eso es grave porque significa que los ecosistemas no, lo pasan muy mal, pero lo pasamos mal nosotros también porque tenemos pocas reservas de agua, ¿ya? Y ya no sé, una tragedia a la vez, ¿cierto? Cuando termine el coronavirus nos preocupamos de eso. Quizás van a darse las dos al mismo tiempo, profe. Sí, no sé, le tienen nombre a los sociólogos a esas cosas, las multidesastres. Ok, Que sale aquí como un... Ahora sale el grabando. ya, ya, excelente. Ya, uy, buena, gracias, porque si no habríamos hecho todo al revés. Ya, entonces, como les decía, este no es un curso de termodinámica. Hay un curso de termodinámica, o la termodinámica se ve con harto detalle en el magíster en meteorología, en un curso que se llama Meteorología Física. Ya aquí, como este es un curso panorámico, ni yo les voy a pasar la materia al nivel de detalle que uno querría quizás para entender termodinámica, pero por otro lado, yo también sé que ustedes han tenido cursos anteriores de termodinámica y por lo tanto tampoco necesito ir al detalle. En el magíster yo me aseguro de que todos sepan termodinámica, más que nada porque mucha gente viene con otros backgrounds, que no es, por ejemplo, ingeniería o física, sino que vienen de geografía y nunca han visto termodinámica. Así que esto que ustedes ven ahora es lo que yo les voy a hablar de la primera ley de la termodinámica, nada más, ¿ya? Y básicamente, la primera ley de la termodinámica dice que la energía total, el cambio total de energía, ya esta es una manera medio extraña de escribir la ley de la termodinámica, pero el cambio total de energía interna de un gas es igual al cambio de calor o al posible cambio de calor a través de las paredes de este sistema. En general uno se imagina un pistón, ¿cierto? En donde tiene un gas encerrado. Entonces el cambio de energía interna del gas es igual al cambio de calor a través del pistón menos el trabajo mecánico que el pistón le ejerce al medio, ¿sí? Entonces yo puedo transformar energía interna en trabajo o aumentar mi energía interna si yo absorbo calor. Entonces este es el calor absorbido por el sistema y este es el trabajo mecánico ejercido por el sistema. Y eso es la conservación de la energía o la primera ley de la termodinámica, como todos la conocen, ¿cierto? Y hasta ahí me imagino que esto es algo que es de conocimiento público, y no le voy a dar más vueltas a esto porque esta es la primera ley de la termodinámica y funciona así en general para todos los sistemas. ¿Cuáles son las particularidades de la atmósfera? Bueno, más que nada tienen que ver con la manera en cómo uno escribe la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Entonces, lo primero es reconocer que el cambio del trabajo mecánico es la fuerza por el desplazamiento del pistón, ¿ya? Que es este pistón de acá. Y la fuerza, inmediatamente uno se da cuenta que la fuerza de la que uno está hablando en este caso es la fuerza colisional de las moléculas del pistón empujando al pistón por debajo. Ese empujar el pistón por debajo es la fuerza colisional de las moléculas sobre el pistón y esa fuerza colisional está relacionada con la presión. Entonces la fuerza es exactamente la presión por el área del pistón multiplicado por el desplazamiento se convierte en la presión por el volumen ahora del pistón o por el cambio de volumen del pistón, ¿ya? Un truco más en esta ecuación es que si uno considera una masa unitaria, es decir, una masa de 1 kilogramo, y eso es lo que en general uno considera
en termodinámica, cuando uno escribe estas ecuaciones, uno puede reemplazar esa B grande por el alfa chico, y la clase pasada, o lo poco que alcanzamos a empezar a ver la clase pasada, habíamos definido alfa como lo que se llama el volumen específico. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? ¿Nadie dice que sí? Profe, para repetir el último viejo y no escuché. Que alfa es lo que se llama el volumen específico, es decir, es el recíproco de la densidad. ¿Se acuerdan de eso? Ah, lo explicó en la clase pasada. Sí, que es 1 partido por ρ. ¿Ya? Y ρ es la masa partido por el volumen, y alfa es el volumen partido por la masa, o sea, el volumen específico, el volumen de una masa unitaria. Ya, entonces, bueno, de termodinámica también uno sabe que el cambio de energía interna, es proporcional al cambio de la temperatura de este gas. ¿Ya? Y uno puede medirlo en el laboratorio, ¿cierto? Haciendo un proceso que ocurra un cambio de calor a volumen constante. Y entonces el cambio de energía interna es simplemente proporcional al cambio de temperatura, y la constante de proporcionalidad es lo que se llama el calor específico a volumen constante, C sub B. ¿Sí? Ahora, fíjense que si uno ocupa la primera ley de la termodinámica, uno puede reemplazar entonces en este dQ igual a du más dW. Primero reemplazamos el dW por el P de alfa, que sería la presión por este cambio del volumen específico, y reemplazamos dQ por C sub B por delta T. ¿Sí? Y aquí hacemos un truco. Fíjense que el P de alfa uno lo puede reemplazar por dP por alfa menos alfa dP, porque dP por alfa es la derivada del producto, es alfa por dP más P por D alfa. Así que P por D alfa es dP por alfa menos alfa por dP. ¿Se entiende eso o no? Y con esa manera de escribirlo, uno también reconoce lo siguiente, reconoce que P por alfa es igual a R sub D por T en un aire seco, ¿cierto? Que sería la ecuación de estado. La ecuación de estado uno la escribía como P por alfa igual, o más bien, P igual a ρ por R sub D por T, pero también uno puede escribir P por alfa igual a R sub D por T. Así que este dP por alfa es en realidad d R sub D por T. ¿Ok? Que sería esto que está acá. Y ahora resulta también que de termodinámica también uno sabe que los gases satisfacen la siguiente igualdad, y es que C sub B, el calor específico a volumen constante, más la constante específica de los gases, esos dos sumados, son igual al calor específico a presión constante, C sub P. Así que en esta ecuación, C sub B por dt más R por dt se pueden simplificar en C sub P por dt. Y lo que sucede es que ahora entonces el cambio de calor es igual a C sub P por dt menos alfa por dp. Esto nos va a ser súper útil en el futuro, ¿ya? Por ahora lo vamos a dejar así esta ecuación, pero la voy a llamar, la próxima clase voy a hacer uso de esta ecuación, y nos va a ser útil por el siguiente motivo, porque muchos procesos en la atmósfera ocurren sin intercambio de calor con el medio. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esos procesos en termodinámica? No. Profe, ¿cuáles Aquí. procesos? Aquellos procesos termodinámicos que ocurren sin intercambio de calor con el medio.
¿Adiabático? proceso adiabático. Ya, varios contestaron al unísono, adiabáticos. Muy bien. Son los procesos adiabáticos, ¿cierto? Y en general en la atmósfera muchos procesos son adiabáticos, ¿ya? Y entonces la ecuación termodinámica para esos procesos se va a simplificar bastante porque esta parte de la ecuación va a ser 0, ¿ya? Y entonces C sub P por dt va a ser igual a alfa por dp, ¿ya? Y en esas condiciones adiabáticas vamos a poder definir algunas variables que van a ser importantes para entender la evolución de la termodinámica en un sistema. Recuerden que vamos a estar hablando de termodinámica como 2 o 3 semanas, así que por ahora esta ecuación la vamos a guardar, ¿ya? Y no vamos a hablar de ella muy luego. O sea, más bien vamos a hablar de ella en la próxima clase. Ya, ahora, esto es válido para el aire seco y no necesariamente es válido para el aire húmedo, ¿ya? Pero en general el aire húmedo le agrega una complicación adicional a todos estos cálculos termodinámicos, que son correcciones pequeñas o importantes, dependiendo de la cantidad de vapor de agua, a estas ecuaciones de aire seco. ¿Ok? Bien. Entonces, hablemos un poco de la humedad atmosférica, ¿ya? Y hay una condición del planeta Tierra que es una condición media fundamental del planeta, y es que en realidad en el planeta Tierra, a las condiciones de la superficie del planeta, el agua se encuentra en todos los distintos posibles estados físicos, y se encuentra en fase gaseosa, en fase líquida y también en fase sólida. Y entonces, en general, el vapor de agua es invisible. La fase líquida es fácil de verla, incluso ahora mismo, si los que están en Santiago, si miran para afuera y ven nubes, las nubes son fase líquida. Ahora, como que hay una confusión que viene del colegio, y yo no sé si alguno de ustedes la tiene, o quizás no, quizás es una confusión que ya no existe, y es la siguiente, de pensar que que las nubes, por ejemplo, son vapor de agua, ¿sí? Y que ese es el estado de vapor que está presente en el agua. En realidad, el agua en estado de vapor es invisible, no se ve, ¿sí? Y uno lo puede ver porque, por ejemplo, cuando uno pone la tetera o uno pone el hervidor, del hervidor sale vapor, entre comillas vapor, y uno ve como que hay vapor, pero en realidad cuando uno se fija así como bien, por ejemplo, en la tetera, solamente lejos de la tetera aparece el vapor, pero cuando uno mira así como cerca del pico de la tetera, uno ve que es invisible. Hay un pedazo invisible en que no se ve nada, ¿ya? No puede ser que el vapor se formó así como por generación espontánea después de salir de la tetera, sino que más bien lo que se expulsa de la tetera es vapor, en estado vapor, pero una vez que sale al medio ambiente y sale a la cocina, ahí se condensa el agua y ahí se forma una nube, pero una vez que uno ve ese vapor, eso deja de ser vapor y se convierte en agua líquida, ¿ya? Y en inglés, la verdad es que en inglés no hay confusión, porque en inglés hay dos palabras para esto. Existe la palabra vapor, que sería water vapor o vapor de agua, pero también existe la palabra steam, que sería como el vapor que sale de la olla o el vapor que sale de un tren a vapor. Y ese vapor en realidad son pequeñas gotas de agua, ¿sí? Así que en realidad en la fase líquida es más claro verla en las gotas de nube. Ya, ahora, no significa que en la nube no haya vapor de agua. También hay vapor de agua, es solo que la parte visible de la nube es en realidad líquida, ¿sí? O ¿Profe? sólida, sí. ¿Y esas gotitas entonces son suficientemente livianas como para estar flotando en el aire?
o yendo con la corriente de aire. Claro, cuando uno lo calcula, por ejemplo, una gota de 10 micrones o de incluso 100 micrones, cuando uno calcula cuál es la velocidad que uno necesita, por ejemplo, para mantener esas gotas flotando, es súper chica, ¿ya? Es súper chica. No, Y es mucho menor a la velocidad real de una nube. Una nube, por ejemplo, puede tener velocidades del orden de 1 metro por segundo. Entonces, cuando uno calcula cuál es el tamaño de una gota que se sustenta en una corriente de 1 metro por segundo, en realidad son gotas bien grandes, ¿ya? Y de hecho, la sustentación al interior de una nube es justamente lo que explica la lluvia. Supongamos que las nubes tuvieran una velocidad vertical muy pequeña, las gotas de lluvia no se sustentarían demasiado y entonces caerían gotas muy pequeñitas. Pero en realidad uno observa que caen gotas grandes. Esas gotas grandes que caen alguna vez estuvieron flotando en la nube, adentro de la nube. Y si es que estuvieron flotando adentro de la nube, significa que las corrientes verticales al interior de la nube eran capaces de sustentarla, ¿ya? Así que todo esto tiene... Y la otra cosa que es conveniente ver, estamos empezando la unidad de termodinámica y nubes, así que no está tan mal que hablemos de nubes acá, es que las nubes son una manifestación de que el aire está subiendo en el lugar en donde uno ve la nube, ¿sí? En general, cuando el aire baja, no hay condensación, no hay crecimiento de las gotas no se sustentan en el aire. Entonces, la existencia de la nube es una manifestación de que hay ascenso adentro de la nube. Bueno, y está también los cristales de hielo o nieve, que serían la fase sólida que están presentes en la atmósfera también. Y muchas veces las nubes también tienen una mezcla de estas dos cosas ocurriendo en el mismo lugar. En el mismo lugar hay gotas de lluvia y cristales de hielo al mismo tiempo ocurriendo. Entonces, bueno, esto es medio fome, no es fome del todo, pero hay que definir cómo uno va a medir la humedad atmosférica, ¿ya? Y entonces lo que uno hace es que uno define al menos 3 maneras de medir, hay muchísimas más, ¿ya? De hecho, estas 3 que les estoy mostrando acá no son las más comunes, ¿cierto? Una manera de medir la humedad en la atmósfera, y estamos hablando del contenido de vapor de agua en particular en la atmósfera, el vapor de agua, no estamos hablando ni de la agua líquida ni tampoco del agua sólida, es la razón de mezcla. ¿Ya? La razón de mezcla se escribe en general con la letra R y se refiere a la masa de vapor de agua dividido por la masa de aire seco. ¿Ok? Está también la humedad específica, que es lo mismo, la masa de vapor de agua dividido por ahora la masa total del aire. Se entiende que la razón de mezcla y la humedad específica son casi iguales, ¿sí? La razón de mezcla es un poquito mayor, es siempre mayor que la humedad específica, pero básicamente como la masa de vapor de agua igual es una cantidad pequeña de la masa total de aire, menor al 5%, estas dos se parecen mucho, ¿sí? Y aquí, no sé, en general uno hacía alusión a la sala de clases, pero ahora estamos todos en distintas casas. Espero que nadie esté pasando mucho frío hoy día, porque en realidad hace mucho frío. Pero los que tengan más frío dentro de la casa van a tener menos razón de mezcla. Y los que estén más abrigaditos o que tengan la casa calefaccionada van a tener más razón de mezcla en general dentro de la casa. Sobre todo si es que están ocupando estufa a gas, por ejemplo. La humedad absoluta sería ahora medir cuántos gramos de agua, por ejemplo, tengo por unidad de volumen, ¿sí? Tengo, no sé, 5 gramos de agua por unidad de volumen. Esa también es una manera de medir. Ahora, ninguna de estas maneras de medir la humedad es realmente la más popular, ¿cierto? ¿Cuál es la más popular de todas? ¿La relativa? La humedad relativa, como dice Bruno. Esa es la más popular. ¿Y cómo será la humedad relativa? ¿Qué es la humedad relativa?
no la podemos definir todavía porque tenemos que definir otro concepto antes. Y hay que definir un concepto que es muy importante en meteorología y que es el concepto de saturación. ¿Alguien ha escuchado de la saturación? Si yo les digo saturación, ¿qué se imaginan? Como cuán lleno está de alguna sustancia. Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando uno pasa más allá de la saturación? Es como el Eso. límite. Es como el límite de qué, Nicole. O sea, como que me imagino que tiene que llegar a un límite como para que el vapor de agua tenga que pasar a líquido. Como que me imagino algo así. Sí, es un límite. Ya, a mí me gusta pensar la saturación siempre en términos de equilibrio, ¿ok? Y la saturación es en realidad un equilibrio entre la evaporación y la condensación, ¿ok? Entonces, lo que uno en general, y este es un sistema que uno considera, supongamos que uno tiene una cajita sellada, como un acuario, pero un acuario con tapa, ¿ya? En que uno le echa agua y tiene dos partes. Tiene una parte con agua y tiene otra parte en que hay aire, ¿ya? Y uno deja ese sistema cerrado que evolucione. Lo que uno va a encontrar después de un cierto tiempo es que el aire va a contener una cierta cantidad de moléculas de agua, ¿ok? Esa cantidad de moléculas de agua que contenga el aire en equilibrio, se llama la humedad de saturación, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere uno con el equilibrio? Bueno, primero hay que pensar que desde la superficie del acuario, del agua del acuario, van a escapar cierta cantidad de moléculas, ¿sí? Entonces, imagínense las moléculas del agua. Las moléculas del agua están a una cierta temperatura, por lo tanto tienen una cierta energía cinética. La mayor parte de las moléculas van a estar en alguna parte de la distribución de energía cinética o de velocidades y no van a escapar del agua porque no van a poder escapar de la superficie del agua, de los enlaces de Van der Waals de las moléculas de agua en el agua líquida, pero algunas moléculas, van a tener la capacidad de saltar al aire, ¿sí? Y pasar al estado de vapor. Al mismo tiempo que pasa eso, y ese proceso se le llama evaporación, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que pasa eso, algunas moléculas que están en el aire van a perder energía y van a caer a la superficie del agua de vuelta, ¿sí? Cuando eso pase, vamos a tener el proceso inverso que es la condensación, ¿ya? Entonces, volvamos a imaginarnos nuestro acuario, y este acuario con un poco de agua abajo y arriba con el aire. Cuando uno se imagina ese acuario, uno piensa, ya, ok, hay moléculas que se están evaporando todo el tiempo, ¿cierto? Y también después de que se evaporen van a haber moléculas que se van a empezar a condensar. Y todo el tiempo va a haber un flujo de moléculas que salen del agua líquida y pasan al aire, y va a haber un flujo también de moléculas de aire que pasan al agua líquida. Cuando esos dos procesos se vuelven exactamente iguales, es decir, el flujo de moléculas de agua se equipara con el flujo de moléculas de agua que van del aire al agua, estos dos flujos se equiparan, el flujo de moléculas de agua líquida al aire versus el flujo de moléculas de vapor de agua al agua líquida. Cuando esos dos flujos se equiparan, ahí estamos en presencia de la saturación. Ahora, esto puede sonarles confuso, porque fíjense que en general la gente no habla de equilibrio cuando habla de saturación. La gente más bien habla como del tamaño del recipiente, ¿cierto? Entonces la gente habla de esta forma y dice,
No, la saturación es el momento en que uno tiene un recipiente y el aire es como un recipiente y cuando se llena del agua y no puede contener más agua, entonces se llena y se satura. ¿Ya? Esa es una manera como la gente lo explica. A mí no me gusta esa manera porque esa manera no da cuenta de lo que está pasando realmente. ¿Ya? Suena un poco como que el aire fuera un recipiente que solo recibe agua, pero en realidad el aire está recibiendo y está también condensando de vuelta. ¿Sí? Entonces, la saturación es simplemente cuando los dos flujos se equiparan. ¿Sí? Y entonces si yo agrego una molécula adicional de agua, si yo evaporo una molécula se va a condensar de vuelta. ¿Sí? Y es como que sí, es verdad que la consecuencia de eso es que no voy a poder tener más moléculas de aire que las que tengo en ese momento. Porque cada vez que yo trate de poner una molécula más, como que otra se va a devolver para abajo. Y si yo aumentara el flujo de alguna manera, también aumentaría el flujo de vuelta de la condensación. Porque estoy en un equilibrio. Alcancé un equilibrio cuando llegué a la saturación. Profe, ¿Ya? Sí. ¿hablamos de moléculas de agua o de aire? Como que al final me confundí. Es que sí es confuso porque yo digo moléculas de aire cuando quiero decir moléculas de vapor de agua y digo moléculas de agua cuando quiero decir moléculas de agua líquida. Ah, ya. ¿Ya? Pero en realidad todas las veces que dije moléculas de aire, eran moléculas de vapor de agua. Ya. ¿Ya? Y aquí, bueno, yo le robé algunas de estas transparencias, se las robé a mi colega el René, y el René habla aquí de la saturación con esa idea de que la saturación es el momento en que el aire no puede contener más vapor de agua, ¿ya? Esta es como la idea típica de la saturación, ¿ya? Pero yo quiero que, a pesar de que la transparencia está así, quiero que lo piensen de la otra forma, que lo piensen como un equilibrio, ¿ok? Y bueno, y aquí hay una cosa importante, y es la siguiente. Hay una cosa importante y es la siguiente. Que la saturación, ojo que aquí también está ocupado el signo Q para hablar de la razón de mezcla. En general uno habla de R como la razón de mezcla y Q como la moneda específica, ¿ya? Así que voy a arreglar un poco esta transparencia para que diga también lo que yo quiero decir, ¿ya? O la manera en como yo veo la saturación. Lo importante de todo esto no es tanto como uno ve esto de la saturación o como uno lo ve, sino que hay una cosa bien importante de la termodinámica del agua y del cambio de fase, que es la siguiente. La humedad de saturación o la razón de mezcla de saturación o a presión constante la humedad de saturación solo depende de la temperatura. ¿Sí? No depende de nada más, no depende de la presión y por lo tanto es una función únicamente de la temperatura. Y eso, yo no sé si ustedes se acuerdan de termodinámica o de físico-química, creo que lo ven también. Eso se llama la ley de Clausius-Clapeyron. ¿Habían escuchado de esa ley antes o no? Sí. Sí, Ok. Lo que dice Clausius-Clapeyron es básicamente que la razón de mezcla de saturación depende de la temperatura y es una función creciente exponencial de la temperatura. Es decir, mientras mayor razón de mezcla, mientras mayor temperatura, mayor es la razón de mezcla de saturación. Y hay aquí, de nuevo, yo no debiera decirlo si no creo en esto, pero la gente que tiene esta idea de que es como que cuando aumenta la temperatura, el aire puede contener más humedad, ¿ya? Pero en realidad no es que el aire pueda contener más humedad, sino que más bien lo que sucede es que la evaporación aumenta de magnitud y también aumenta el flujo de vuelta de condensación, pero lo hace de tal forma que la cantidad de moléculas de agua que pueden estar al mismo tiempo en el aire aumenta. ¿Sí? Y por eso que es una función exponencial de la temperatura.
Y ahí eso tiene consecuencias porque en general, ojo que esto, la ley de Clausius-Clapeyron no se enuncia en términos de la razón de mezcla, ¿ya? Sino que se enuncia en términos de otra variable, que es una variable que se llama, y que la introdujimos la clase pasada, introdujimos varias cosas la clase pasada, a pesar de que eran como 2 transparencias nomás, pero hablamos de la presión de vapor, o la presión parcial de vapor de agua. ¿Recuerdan la ley de Dalton que hablamos la clase pasada? Sí, Javiera, ¿te acuerdas de qué es lo que decía la ley de Dalton? que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Claro, y en este caso, ¿cuáles son las 2 presiones parciales que teníamos? En el caso típico de la atmósfera. El seco y el vapor de agua. Exacto, el seco y el vapor de agua. Entonces, lo que nos está diciendo la ley de Clausius-Clapeyron es que la presión de vapor de agua de saturación es proporcional a la temperatura y sigue esta forma. Y si se fijan, a 0 grados son como 6 hectopascales, ¿sí? Y a 30 grados son como 40 hectopascales, o 42 hectopascales. Ahora, adivinen qué. Adivinen, ¿cuánto vale la presión de vapor de saturación a 100 grados Celsius? ¿Alguien puede adivinar cómo sigue esta curva? Escucho adivinanzas, cualquiera. Javier, O sea, estaría todo saturado porque todo se habría evaporado porque estamos a 100 grados. ya, pero ¿cuál crees tú que es el valor de la presión de vapor de saturación a 100 grados Celsius? ¿100? ¿100 hectopascales? Ya, es un número conocido. No sé, quizás le estoy hablando en chino de nuevo. Ahora sí que se echa de menos verles las caras, porque no sé qué cara tienen. Profe, no caché nada. Sí, sí De sabe nuevo, cómo- porfis. No, le estoy preguntando que, ¿cuál creen ustedes que es el valor de la presión de vapor de saturación cuando la temperatura alcanza los 100 grados? Y les digo, es un número conocido. 101 hectopascales. 101 hectopascales, no. ¿Una atmósfera? No sé. Una atmósfera, exactamente. 1013 hectopascales. ¿Coincidencia? Oh, ¿y por qué, profe? No es coincidencia. Ese es el punto de ebullición del agua. El punto de ebullición del agua es justamente el momento en que la presión de vapor de saturación iguala a la presión atmosférica normal, en este caso 1013 hectopascales. Ya ustedes saben, han escuchado el mito urbano, ¿no? Que no es un mito urbano, que el punto de ebullición del agua cambia si es que uno cambia la presión atmosférica. Por ejemplo, en Santiago la presión típica de la atmósfera son 950 hectopascales, y por lo tanto el agua no hierve a 100 grados, sino que hierve un poco menos. ¿Sí? Y hay gente, no sé, snobs del té, por ejemplo, que dicen que la temperatura a la que uno tiene que echar el agua hirviendo sobre la tetera con el té tiene que ser una temperatura precisa que no pueden ser menos de 97 grados. ¿Ya? Y por ejemplo, entonces significa que si uno está en el altiplano, uno no puede preparar un buen té, porque nunca va a lograr que el agua esté a esa temperatura
salvo, salvo que uno hierva el agua en una olla a presión, por ejemplo, en donde lo que uno hace es que uno no deja escapar las moléculas que están ebulliendo y por lo tanto en nuestro acuario, en nuestra idea de acuario ahora, el agua que está en equilibrio con el aire por encima, en realidad va a estar en un equilibrio contra una presión externa mucho mayor que la presión atmosférica, ¿sí? Y por lo tanto va a poder aumentar la temperatura, el agua líquida va a poder estar a mayor temperatura que lo que estaría si es que uno tuviera una olla abierta en este caso. Démonos un descanso porque están tocando el timbre y necesito ver quién está llamando. ¿Ya? Démonos 5 minutos, ¿ok?
Aló chicos, he vuelto. ¿Me ven? Sí, profe. Sí, Ok, muchas gracias. Gracias por esperarme. Entonces estamos hablando de la presión de vapor de saturación y de la curva de Clausius-Clapeyron. Y bueno, y la ebullición justamente ocurre cuando la presión de vapor de saturación iguala a la presión atmosférica. Entonces, en realidad los 100 grados Celsius corresponden a la presión de vapor de saturación ante una atmósfera estándar, es decir, a una atmósfera con la presión a nivel del mar. Y esa es la definición de la escala de temperatura Celsius, ¿ok? Celsius fue lo suficientemente inteligente, a diferencia de Fahrenheit, que en realidad hizo esta escala bien extraña, ya que la ocupan solo en Estados Unidos. Celsius fue súper inteligente de darse cuenta que esa temperatura era una temperatura especial, la temperatura de ebullición, pero que requería también conocer la presión a nivel del mar, así que era hay una dependencia ahí de la presión a nivel del mar, y no estoy seguro si Celsius tenía eso considerado en principio o no, como que hace falta leerse un poco ahí la historia de las escalas de temperatura. Pero así es. Y fíjense que en el gráfico que estoy mostrando hay como un grafiquito chico, ¿ya? Que continúa como por debajo del cero. ¿Se fijan o no? Que hay como un gráfico chiquitito. Sí. Sí. Y que dice agua y hielo. Entonces, aquí hay que detenerse un poco, porque hasta el momento nosotros estábamos considerando, ¿cierto?, nuestro equilibrio de saturación respecto del agua líquida. Estábamos considerando este acuario cerrado, ¿cierto?, en donde uno tiene el agua a una cierta temperatura y yo le aumento la temperatura, va a aumentar la cantidad de vapor de agua presente en el aire dentro del acuario. Si uno le baja la temperatura al acuario, va a bajar la cantidad de moléculas de vapor de agua en el aire dentro del acuario. Pero ¿qué pasa si en vez de tener agua líquida, uno tiene en realidad una superficie de hielo en el acuario? ¿Sí? Y el equilibrio ahora no es con agua líquida, sino que es con hielo. ¿Será que... La primera pregunta es, si yo reemplazo el agua líquida por hielo, ¿voy a tener moléculas de vapor de agua en el aire, sí o no? Supongamos que parto con ninguna molécula de agua, tengo aire completamente seco que lo pongo adentro del hielo y lo dejo encerrado en el acuario. ¿Creen ustedes que después de un rato voy a tener moléculas de vapor de agua, sí o no? yo creo que depende de la temperatura del aire. Ya, Nicole, pero ¿tú crees que va a haber moléculas de vapor de agua en el aire, sí o no? No te digo Yo creo cuántas, que pero sí, yo creo que sí, pero sí no van a estoy haber. segura. No, sí van a haber. ¿Ya? Y la razón es que va a haber sublimación. O sea, igual que la evaporación en el agua líquida, también naturalmente hay moléculas de agua que van a escapar del sólido y van a pasar al estado de vapor. Y el equilibrio se va a alcanzar de nuevo cuando esas moléculas sublimen. Ahora, lo contrario a la sublimación, el proceso contrario a la sublimación, ¿se lo saben o no? Esto es materia como de tercero básico, cambio de fases. No, profe, no me acuerdo. Sí, sí es. No me acuerdo, profe, eso dije. Allá. Quizás quinto básico. Los cambios de fase de la materia. No sé, yo lo he visto, estoy bromeando igual, lo he visto mal en los colegios, le llaman sublimación a los dos procesos de repente. Al salir las moléculas del sólido hacia el gas, y también del gas al sólido también le llaman sublimación. ¿Han escuchado depositación? ¿A alguien le suena eso del colegio o no? No. No, profe. No. La educación chilena, chicos, ¿se dan cuenta? Se supone que los cambios de fase salen como en todos los libros de ciencias naturales de básica. Ya, bueno.
Entonces, cuando el flujo de depositación, es decir, el flujo de moléculas desde el aire hacia el hielo, equipara ahora el flujo de moléculas de agua del hielo al aire, cuando se equiparan esos dos flujos, entonces se produce de nuevo un equilibrio. Ahora, ese equilibrio con la superficie de hielo es distinto que el equilibrio con la superficie del agua. Y por eso que hay dos curvas en ese cuadrito de acá. ¿Sí? Entonces, y uno distingue a temperaturas menores a cero la posibilidad de que haya una presión de vapor de saturación respecto del agua líquida y una presión de vapor de saturación respecto del hielo. ¿Alguna duda? Profe, en ese gráfico, entonces, ¿la línea exactamente es la saturación? La línea es la presión de vapor de saturación, que corresponde con la temperatura que está ahí en el eje X. Ok. Y ahí cuando dice como cooling y undersaturation, Cuando ¿son como dice, que ocurren procesos? claro, cuando dice cooling es que uno podría, por ejemplo, estar aquí a 20 grados, ¿cierto? Y tener una cierta presión de vapor que no sea la saturación. Por ejemplo, tener 17 milibares de presión de vapor de saturación. Cuando uno enfría el agua, uno podría pasar de una situación subsaturada a una situación saturada. Esa es como la idea ahí del gráfico. Ya, pero yo Ok. me lo robé de algún lado y mi idea no era hablar de eso todavía. Hay algo que les debería causar mucha inquietud de este gráfico. Quiero que me digan ustedes antes de yo continuar. ¿Qué sentido tiene hablar de una superficie de agua a temperaturas menores a cero, por ejemplo? No se habían preguntado, ¿alguien se había preguntado eso? ¿Alguien tenía esa como inquietud, o no? Sí, profe. Ya, la razón es que en la atmósfera el agua puede estar lo que se llama sobreenfriada. ¿Ya? Y esto es un descubrimiento que mucha gente hace en este curso. Que nuestra idea de que el agua siempre está en estado sólido a temperaturas menores a 0 grados, no es verdad. No es cierto, ¿ya? El agua puede estar a temperaturas mucho menores a 0 grados. El agua puede estar a temperaturas mucho menores a 0 grados y estar todavía en estado líquido, ¿ya? Y la manera de comprobar eso experimentalmente es más o menos simple en condiciones normales. Y ahora yo no les recomendaría que hicieran el ejercicio, porque cuando podíamos ir al supermercado o podíamos conseguirnos cosas fácilmente, uno podía ir al supermercado y comprar un agua purificada, por ejemplo, en botella. ¿Ya? Y estas aguas que son como pure, no sé si ubican esas aguas. Hay una que es Nestlé, por ejemplo, creo que se llama Pure Nestlé. No es que yo esté haciéndole propaganda a una marca en particular, pero esa marca en particular funciona bastante bien. Y si uno la mete al freezer del refrigerador, el agua no se congela, el agua purificada. ¿Ya? Uno la saca si uno la saca del freezer con mucho cuidado, la va a sacar a temperatura menor a cero y solo cuando uno la vierte sobre un vaso es que el agua se empieza a congelar. ¿Ya? Es un experimento muy lindo de hacer eh, con niños chicos sobre todo, incluso, no sé, yo lo Profe, ¿y encuentro por qué sorprendente. pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad el cambio de fase requiere de una cierta activación, ya requiere de una cierta energía, y esa energía en general la proveen las superficies. Cuando no hay ninguna superficie, el agua no se da cuenta que se tiene que congelar de alguna forma, ¿ya?
pero basta con con un pequeño cristal nomás, que se forme un cristal para que se congele todo el agua, ¿ya? Y eso también es una dificultad de este experimento, porque cuando uno saca la botella de Pure de dentro del freezer, si uno lo hace muy brusco, no alcanza uno a abrir la botella del agua purificada cuando ya se congeló completa, ¿ya? Porque, por ejemplo, si uno le pega un pequeño golpecito a un pedazo de la botella se congela completa antes de que uno la alcance a abrir, ¿ya? Y la gracia es abrir la botella, tirar el agua líquida y ver cómo se congela en el vaso, ¿ya? Eso es lo más espectacular. Pero Profe, ¿el nombre de este fenómeno cuál es? eso se llama sobreenfriamiento o agua sobreenfriada. ¿Ya? Y en inglés se llama supercooling, ¿ya? Y lo vamos a ver porque en nubes es medio fundamental. Entender cómo funcionan las nubes requiere de entender este famoso supercooling, ¿ya? O sobreenfriamiento. ¿Ya? Y por eso que es relevante esta curva, ¿ya? Y la razón de la relevancia de esta curva es que muchas veces el vapor de agua está mezclado con agua líquida y con hielo al mismo tiempo, ¿ya? Sobre todo en la atmósfera real, sobre todo adentro de una nube. Eso es lo que pasa muchas veces, o en realidad es lo que pasa la mayoría del tiempo. ¿Ya? La mayoría del tiempo una nube no es ni agua líquida solamente, ni hielo solamente, sino que es más bien una mezcla entre las dos cosas. ¿Ya? Y eso es algo también que uno no tiene por qué saber antes de haber entrado al curso de intro a la meteorología. Bueno, entonces, esta interpretación simple del Clausius-Clapeyron, a altas temperaturas, las moléculas se mueven rápido, ¿cierto? Y los choques no logran formar una gota, ¿ya? Cuesta formar una gota. Mientras que a temperaturas más bajas, las moléculas se mueven lento y es más fácil que el flujo de condensación. El flujo de condensación se lleve algunas de estas gotas de vuelta hacia la superficie. ¿Ya? Pero esto, como les digo, esta interpretación siempre es relativa, ¿ya? Porque es cierto que, y aquí es donde falla la interpretación, digo yo, de equilibrio, es cierto que es más fácil chocar y formar, y no formar las gotas, ¿ya? Y eso explicaría por qué hay tantas de acá, hay tantas acá, pero también es cierto que como van más rápido las gotas, también es más fácil que choquen contra la superficie del agua y se devuelvan a estar condensadas, ¿ya? O sea, en realidad el concepto de equilibrio aquí es fundamental para entender por qué hay menos moléculas de agua acá que acá, ¿ya? Los flujos son más fuertes acá, los flujos son más grandes acá que acá. Entonces, bueno, la verdad es que en la situación natural, normal, ¿ya? El aire no está saturado. En general, está subsaturado. Y eso quiere decir que la humedad no es la humedad de saturación. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el flujo de evaporación le gana a este flujo de condensación en la atmósfera real, en general. ¿Ya? La manera en cómo el agua se devuelve al océano, por ejemplo, o a la Tierra, no es solamente por la condensación esta idealizada que uno tendría en el famoso acuario que les estoy sugiriendo en que piensen, sino que más bien tiene que ver con que también hay precipitación, o sea que el agua se condensa en las nubes y vuelve a la superficie. Así que eso es algo que también tenemos que considerar. Pero en general el aire está subsaturado, ¿ya? Y entonces aquí es donde aparece de nuevo este concepto de humedad relativa, ¿sí? Antes de eso, decir que uno puede calcular con fórmulas más o menos sencillas cuánto vale la presión de vapor de saturación,
Ya, la presión de vapor de saturación, por ejemplo, si es que uno tiene la temperatura del aire en Celsius y uno la mete acá, a uno le da ahora la presión de vapor de saturación en hectopascales. Ya, y uno la puede calcular siempre para cualquier temperatura. Y la razón de mezcla, que sería esta razón de cuánta agua tengo yo en la atmósfera, en el aire, dividido por el aire seco, ¿ya? La puede uno calcular aproximadamente como esta cantidad, ¿ya? Y eso es aproximadamente 622 veces la presión de vapor de saturación dividido por la presión, ¿ya? Y eso, por ejemplo, supongamos que hicieran 20 grados en Santiago, no hacen 20 grados en Santiago, ahora hacen como 8 grados. La presión en general es 950 hectopascales, entonces la presión si hicieran 20 grados, la presión de vapor de saturación sería 23.4 hectopascales, y eso corresponde con una razón de mezcla de 15.7 gramos por kilogramo de agua. Ahora, ¿qué es lo que realmente medimos en la atmósfera? Y lo que realmente medimos es más bien esta otra cosa, que es la humedad relativa, ¿ya? Y la humedad relativa se define como la razón entre la presión de vapor real que existe en la atmósfera dividido por la presión de vapor de saturación a la temperatura en la que nos encontramos. Es decir, la humedad relativa es una indicación de qué tan cerca o tan lejos estamos de la condición de saturación. Si uno tuviera una humedad relativa del 0%, significa que en el aire no hay ninguna molécula de vapor de agua, cero. El aire está completamente seco. Por otro lado, si la humedad relativa es del 100%, quiere decir que el aire está saturado. O que la presión de vapor es la presión de vapor de saturación. ¿Podría ser que la humedad relativa fuera mayor al 100%? ¿Sí? Pero no Gabriel, naturalmente, quizás porque nosotros le hayamos echado como más agua al ambiente. ya, Gabriel dice que sí, pero no naturalmente. Nicole también parece que quería decir algo. Me imagino sobresaturación. Sobresaturación, exactamente. La verdad es que sí puede ocurrir de manera natural, ¿ya? No es, y de hecho ocurre todos los días de manera natural, ¿ya? No es que la atmósfera así como que justo se da cuenta que llegamos a la saturación y elimina todo el vapor de agua en exceso y justo llegamos a volver a la saturación. En general hay sobresaturación. Por ahora no nos vamos a preocupar mucho de eso porque esto va a aparecer cuando veamos las nubes, ¿ya? Y entonces, si nosotros conocemos la humedad relativa y conocemos la temperatura y conocemos la presión, entonces podemos saber exactamente cuál es la presión de vapor de saturación y podemos conocer la humedad específica, la razón de mezcla, nos podemos mover entre todas esas definiciones que hemos dado hoy día sobre la humedad y nos podemos intercambiar unas con otras sin ningún problema, ¿ya? Ahora, a diferencia de la humedad relativa, la razón de mezcla, la humedad específica, la humedad absoluta, son todas muy difíciles de medir. En cambio, la humedad relativa es una cantidad directamente medible, ¿ya? Y lo que sucede es que, y esto se supo desde un principio de los tiempos, no desde un principio de los tiempos, pero en algún momento alguien se dio cuenta, como el año 1700 más o menos, que los cabellos humanos tenían una propiedad que se llama la propiedad higroscópica, ¿ya? Y es que el cabello, el pelo, responde a la humedad relativa. Y ojo, que responde a la humedad relativa, no responde a la humedad absoluta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay personas, a mí me pasa un poco, que se les pone el pelo crespo en la playa, por ejemplo. ¿Ya? Es porque el pelo como que se acorta, no sé. ¿Es como el frizz o algo así?
como el freeze, claro, exactamente. Pero digamos que es la manera natural del freeze. Yo, por ejemplo, soy de Santiago y yo en Santiago tengo un tipo de pelo, pero en la playa como que tengo otro tipo de pelo o lo tengo un poco más rizado. Y hay mucha gente que le pasa eso, y eso es porque el cabello humano responde a los cambios de humedad relativa, ¿ya? No de humedad absoluta. Podría ser que en Santiago hubiera la misma cantidad de moléculas de agua, pero estar más cerca de la saturación hace que el pelo responda de una cierta forma. Y no sé, los manuales de construcción de instrumentos antiguos, por ejemplo, decían que el pelo de un higrómetro tenía que ser, ojalá, de una mujer joven y rubia, ¿ya? Y daban toda una cantidad de indicaciones de cómo había que tratar ese cabello, y en realidad es un haz de cabellos, ya que se pone acá tensado y se ajusta acá, y esa tensión cambia con la humedad relativa, y eso por un mecanismo de relojería, en este caso en el higrógrafo, este sería un higrógrafo, va a dar ahora a una serie de humedad relativa que se lee en un tambor. Les digo, los higrógrafos así de cabello humano, ¿ya? O incluso higrómetros de cabello humano todavía se pueden comprar, ¿ya? Y de hecho se ocupan, ¿ya? De hecho se ocupan. Hasta hace poco, no sé, hasta hace unos 10 años, yo diría que ahora se están reemplazando mucho por instrumentos digitales, pero hasta hace unos 10 años yo recuerdo incluso haber ido a un museo en donde tenían un higrógrafo, ¿ya? En que controlan, por ejemplo, que la humedad relativa no se pase de una cierta cantidad para la conservación de los cuadros, y lo hacían con un instrumento de este tipo, ¿ya? Y bueno, hay otras maneras también de medir. Está el ciclómetro, que básicamente consiste en un termómetro normal y un termómetro en que hay una colita como de muselina, le llaman, al textil que se ocupa para esto, que está conectada con un recipiente con agua, ¿ya? Aquí no se ve muy bien, pero el bulbo del termómetro está conectado con un recipiente con agua, y entonces a este tándem de dos termómetros se le llama el termómetro de bulbo seco y de bulbo húmedo, ¿ya? Y cuando se le hace pasar aire a través de estos termómetros, se llama el ciclómetro. Y básicamente uno puede leer la humedad relativa a partir de la temperatura, de lo que se llama la temperatura del bulbo húmedo. Ya no tengo demasiado tiempo, porque tenemos que terminar la clase supuestamente en 1 hora, y vamos en 1 hora y algo. Pero el ciclómetro funciona así. Cuando la humedad relativa es 100%, la temperatura de bulbo húmedo es igual a la temperatura de bulbo seco, ¿ya? Y la razón es que para humedades de saturación menores al 100%, supongamos que uno estuviera en un ambiente de 20% de humedad relativa, el termómetro de bulbo húmedo, lo que le pasa es que el agua alrededor del termómetro se empieza a evaporar, y la evaporación produce enfriamiento, y por lo tanto el termómetro de bulbo húmedo marca menos temperatura que el termómetro de bulbo seco. Estos dos solo marcan la misma temperatura cuando la humedad relativa es del 100%, porque en ese caso, y solo en ese caso, no hay evaporación alrededor del bulbo húmedo. Y como no hay evaporación, no hay enfriamiento, y por lo tanto el bulbo húmedo y el bulbo seco marcan la misma temperatura. Entonces hay unas tablas en donde uno puede leer, que se llaman las tablas ciclométricas, y uno puede leer con la presión y con la diferencia de temperatura entre estos dos termómetros, uno puede leer la humedad relativa. Y con la humedad relativa, de nuevo, uno puede pasar a la humedad específica, a la razón de mezcla o a la humedad absoluta. No sé si hay preguntas, chicos. Si no hay preguntas, quedaría hasta acá y dejaríamos justo lo que viene para la siguiente clase, ¿ya? Que es empezar a hablar un poco de diagramas termodinámicos y de cómo ocurre la condensación en la atmósfera. Profe, Sí. dijo que en general la vida real
no ocurre el tema de la saturación, que hay más evaporación o más condensación. En general, uno no llega a la saturación, entonces lo que hay es más evaporación. Gracias. Sí. Igual, no sé si les ha tocado colgar ropa en estos días en que han estado en su casa. Por ejemplo, es mala Sí. idea. Sí, ¿no es cierto? La ropa No es se una secan las toallas, profe. buena. Pero, por ejemplo, hoy día, colgar ropa hoy día es buena o mala idea en Santiago. Mala. Mala idea, porque, o sea, pueden dar una excusa termodinámica si es que los mandan a colgar ropa. Y la razón es que la humedad relativa igual está súper alta, ¿ya? Y por lo tanto, no va a evaporar el agua, ¿ya? Ahora, no está tan alta, ya miremos un poco cómo está. Déjenme compartirle el sitio de la Dirección Meteorológica. En el sitio de la DMC uno puede ir a las estaciones en línea, ¿ya? Y ver, por ejemplo, Quinta Normal. Vamos a ser Santiago céntricos. Y uno ve los gráficos, ¿ya? Y en los gráficos uno puede ver, por ejemplo, la humedad. Acá está la humedad relativa, está en este color así que es como cremita, ¿o no? Beige, rosado. Ayúdenme. La ¿El línea de de arriba, arriba. profe? ¿Sí? Es verde claro. Verde claro, ok. Entonces, por ejemplo, anoche, mientras llovía lo poco que llovió, la humedad relativa estuvo en torno a los 87%, 90%, ¿ya? Después, en la mañana, durante la mañana bajó a... Sí, durante la mañana. No, estoy mal. Estos son 2 días, chicos, son 2 días, ¿ya? Así que, en realidad, en la mañana llegamos al 94% de humedad en la mañana de hoy día. Ya anoche cuando llovió, quizás eran las 10 de la noche, 11 por ahí, estábamos en torno a al 80% de humedad. No es una humedad muy alta, ya y eso explica por qué no llovió demasiado también. En general, cuando la lluvia es fuerte, se alcanza naturalmente la saturación. Es como cuando uno prende la ducha en el baño cerrado. Si uno se está duchando mucho rato, necesariamente uno alcanza la saturación. Ya cuando llueve, se alcanza la saturación si es que llueve fuerte, ¿sí? Porque la lluvia misma hace que haya evaporación por efecto de la lluvia hasta que el aire contiene toda la humedad que puede contener o hasta que los flujos de evaporación y condensación se hacen iguales. En la mañana aumentó mucho la humedad relativa y ahora bajó la humedad relativa bastante, ¿ya? Fíjense, a la 1 de la tarde había 76% de humedad relativa y ¡pum! Cayó porque entró aire muy frío, ¿ya? Entró aire muy frío. Fíjense, eh, la verdad es que no. La verdad es que al revés de lo que estoy diciendo. La temperatura aumentó bruscamente, y ese aumento de temperatura hizo caer la humedad relativa, lo cual significa que quizás la humedad absoluta no cambió demasiado, y ahí eso lo podemos ver en otras variables. Por ejemplo, la razón de mezcla, acá está la razón de mezcla en gramos por kilogramo. Si se fijan, la razón de mezcla no ha cambiado demasiado. Igual, hace 2 días fue 7 gramos por kilogramo. Ayer, durante la lluvia, se mantuvo en torno a los 6 gramos por kilogramo, más o menos pegado, y después ha ido bajando lentamente y ahora estamos en 5 gramos por kilogramo, ¿sí? Entonces, la humedad relativa tiene ese problema, y es que la humedad relativa aumenta cuando aumenta la temperatura y disminuye cuando, perdón, aumenta cuando disminuye la temperatura y disminuye cuando aumenta la temperatura, pero no necesariamente cambió la humedad, necesariamente absoluta. La cantidad de agua en la atmósfera no cambió de manera apreciable. Es solo que la temperatura también controla mucho a la humedad relativa. Así que los meteorólogos sí necesitamos ver esta razón de mezcla, ¿ya? Porque la razón de mezcla, por ejemplo, podría indicar cambios en las masas de aire. Viene una masa de aire muy húmeda y de repente viene una masa de aire súper seca. ¿Ya? Esos cambios de masa de aire no se notan necesariamente en la humedad relativa, porque la humedad relativa, como les digo, depende de la temperatura.